Bueno, vamos a tener una charla con el oftalmólogo Mariano Arriaga, fundador de Médicos por la Verdad. Primero que nada, te agradezco Mariano, por acceder a esta conversación. Es la primera, ojalá la primera de tantas que tenemos, y para nosotros es un placer. Así que Este, bueno, arranco con una breve introducción y charlamos un poco. Tenemos varias cosas para hablar. En principio, comentarte de lo que se trata Muros, que Muros es una idea, un concepto que simboliza una meta: despertar conciencias a través de la comunicación como medio. Nuestra meta es derribar los muros que han erigido los grandes poderes que, mediante la mentira, buscan imponer un relato para adoctrinar a la sociedad. Creemos que cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Muros es un espacio completamente antisionista, antisistema, anti-nuevo orden mundial. Desde Muros tratamos de exponer a la luz aquellos temas que los medios de comunicación masivos ignoran u ocultan, como por ejemplo los planes del nuevo orden mundial, la Agenda 2030, la manipulación de la ingeniería social, la censura, la trampa de los tubitos. Tenemos que decirlo un poco así en código para que no nos censuren. Armas biológicas para reducir a la población mundial y generar pacientes con tratamientos de por vida, de manera que el negocio de la farmacia se mantenga imperante. La farsa del calentamiento global, quieren encubrir incendios o malas gestiones de recursos hídricos ante inundaciones. En la vida siempre soñamos con ser héroes, nos inspiran mucho los héroes, tener referentes, rezamos por valentía, por sabiduría, actitudes propias de un héroe, nos inspiran los héroes, ya sea, bueno, en mi caso particular, el Zorro, de Chico, o Batman, los grandes superhéroes, los próceres nacionales que nos enseñaban en la escuela, los héroes de acción que veíamos en las películas de Schwarzenegger, de Stallone, cuando chicos, los héroes del rock, no rockstar, héroes del rock, aquellos que lo escuchábamos en un contexto determinado y decía, mirá cómo suena, mirá el sonido que hace, las cosas que dice, unos héroes, los héroes de Malvinas, pero hay otros héroes también que no atacan con armas de fuego ni con cuchillos, sino que combaten con palabras, cuya espada es la verdad. Sus batallas son solidarias y sus convicciones son su motivación. El sistema esconde a estos héroes en el anonimato para que no los ponga en jaque. Es importante resaltar la calidad de nuestros héroes de la patria, que muchas veces no son reconocidos como tal. Tenemos como héroes a las personas equivocadas, cuyas vidas no fueron un buen ejemplo para la juventud, sino más bien todo lo que no hay que hacer. Y desconocemos a nuestros verdaderos héroes, los médicos por la verdad, que se enfrentaron al sistema en plena pandemia para exponer la verdad, héroes que se jugaron su prestigio, su empleo, que se enfrentaron al silencio cómplice, a la mentira oficial, y fueron objetivo de ataques mediáticos permanentes de aquellos medios controlados por el enemigo. Los héroes de hoy, los héroes del siglo XXI, son ellos, los que vienen a traer luz en medio de tanta oscuridad. Hace poco fue el Día de la memoria selectiva en realidad, porque se manipula la historia a piacere de quien la escribe, pero ya que vamos a hablar de memoria, hablemos de lo que hicieron hace 5 años atrás en la pandemia. Vamos a hablar hoy con alguien que se animó a derribar el muro del silencio con respecto al genocidio que implicaron estas medidas globalistas,
en nuestro país. Alguien que se ganó muchos enemigos, como todo héroe que defiende la libertad y la soberanía de la patria. Vamos a hablar con el doctor Mariano Arriaga, oftalmólogo, fundador de Médicos por la Verdad. Mariano, ¿cómo estás? Bueno, buen día Andrés, mucho gusto, gracias por la invitación. No, no, por favor. Como te decía, es un placer. Bueno, en la introducción mencioné a los héroes del rock. Creo que las personas como vos, como Lorena Di Blasi, como Chinda Brandolino, son los médicos por la verdad, son los nuevos rockeros. Esa actitud desafiante, antisistema, de patear el tablero, de ir contra la corriente es propia de ese espíritu. ¿Qué música escuchás? Ya que entramos en el tema nuclear. Mira, escucho de todo, pero me encanta el piano desde niño y toco el violín también. Entonces escucho Ah, mira, mucha música clásica, pero escucho de todo. Desde el rock nacional tengo 61 años, así que eso te ubicará en mi edad, desde sui generis a la fecha, y la identificación que teníamos con los distintos modelos de las rebeldías que vos estás nombrando. Igual siento, Andrés, que hoy estamos en un paso de rebeldía mucho más interesante aún, porque no es solamente ir en contra de los modelos anteriores, cosa de prácticamente cualquier joven. Eso está implícito en la construcción de la psiquis de un joven, sino que tenemos que ir en contra del modelo que se estableció en el sistema, en el mundo, hace cientos y tal vez miles de años, que nos ha llevado a esta situación tan de incongruencia, ¿no? En donde ni siquiera superamos las guerras, en donde tenemos un planeta donde el 60-70% de los niños no tienen para comer. Mira, en Médicos Sin Fronteras había una frase. Yo pertenecí durante décadas a Médicos Sin Fronteras y había una frase que decía, si tenés algo para ponerte arriba de la cabeza, aunque sea un gorrito o un gorro de papel, si tenés acceso a agua, aunque tengas que caminar kilómetros, y si tenés un lugar donde dormir, algo similar a una cama, aunque sea abajo de un puente, estás dentro del 75% más pobre del planeta, porque lo otro es mucho peor. O sea, el 25% del mundo tiene acceso a estas cosas. Lo demás es mucho más dificultoso. Esto te hace situarte en una realidad en donde prácticamente todos nosotros terminamos siendo ricos y te compromete a una instancia de transformar la realidad a un mundo que no solo debe ser más justo, más empático, más amoroso, tiene que ser un mundo en donde podamos vivir la experiencia de la evolución en el amor para lo cual nacimos. Eso obviamente incluye un mundo de justicia social. Bueno, entonces la rebeldía y la revolución que se propone ahora es más entendible como más evolución, ¿no? En donde una toma de conciencia muy profunda de nosotros, un encuentro contra nuestras partes claras, nuestras partes oscuras, que todos las tenemos, nos permita comprender que nuestra brújula, nuestro norte, tiene que tener un destino muy claro. Y el primero es entender en dónde estamos viviendo, qué es lo que está pasando, y luego ver cómo nos comprometemos. Este mundo hay que transformarlo, y se transforma estando en coherencia, pensando, sintiendo y haciendo al unísono. Y en esto no hay vuelta de hoja. Si el mundo dice, tenés que aplicar de tal medicación, y esa tal medicación descubrimos que es una trampa, pues hay que salir, aunque sea en minoría, a aclarar esto. Si el mundo te dice, come estos alimentos que tienen conservantes, colorantes y tienen efectos secundarios tan tremendos como prácticamente todo lo que se vende en un supermercado, tenemos que salir a decirlo. Si le damos prioridad a una minera para que extraiga oro, por ejemplo, y contamina con cianuro las napas,
y entonces los pueblos aledaños no tienen acceso a agua nunca más, hay que salir a decirlo. Si de repente el mundo se está armando toda la economía hacia una guerra y están patrocinando una guerra a todas las partes, hay que salir a decirlo, porque cuando la bomba te dio agua nunca más, hay que salir a decirlo. Si de repente el mundo se está armando toda la economía hacia una guerra y están patrocinando una guerra a todas las partes, hay que salir a decirlo, porque cuando la bomba te caiga en la cabeza va a ser tarde. Pues tenemos que tomar una actitud activa, constructiva y muy, muy pensada y sentida en nuestro ser, que es lo único que nos puede orientar a discernir qué es verdad y qué es mentira de todo esto. Porque en algo seguramente estamos de acuerdo contigo, Andrés, por cómo hiciste la introducción. Es que el mundo está gobernado y dirigido desde una ideología, y son realmente muy pocos los que producen esto. Creemos que son 13 familias nada más, fíjate, que son los dueños de todo. Entonces son los dueños de las armas, de la industria alimenticia, de la industria medicamentosa, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de la política porque patrocinan a los distintos candidatos, no importa el que gane. Entonces son los dueños de la dirección del mundo. Y estos personajes que se reúnen en Davos todos los años, hace muchos años ya que se reúnen ahí, y nuestros presidentes viajan con sonrisas a sacarse la fotografía con ellos, tienen en su página de internet, si vos la abrís, grupo de Davos, va a decir, nosotros somos los que generamos la gobernabilidad del planeta. Entonces, si el planeta está gobernado por esas intenciones, y si los dueños de la economía del mundo, que son el 1% del 1% del planeta, son los dueños del 95% de la economía del planeta, si ellos dirigen a un planeta en esta dirección, es porque no tienen interés en dirigirla en otra dirección. Entonces hay que despertar y hay que comprender de que lo que nos dirigen y nos proponen en un sistema y nos programan para estar en ese sistema desde que nacemos, tiene una dirección en contra de la evolución del hombre. Y a partir de ahí hay que tomar medidas muy empoderadas y muy soberanas, de búsqueda de la verdad, de empatía con esta nueva tribu y de transformación de la realidad. Si esto implica ganarte enemigos, bienvenido sea, porque si declaramos que esta gente, los que patrocinan esta dirección del planeta, pretenden una dirección del hombre tan opuesta, y a eso lo llamamos enemigos, pues son los mercaderes del templo de Jesús. Entonces, en algún momento hay que marcar la diferencia, y no hay que temer en marcar la diferencia, porque la diferencia muchas veces te define. Entonces, si uno se gana enemigos, por eso también se ganará amigos, pero el sentido profundo de la vida está siendo cumplido, que es ser honesto con el lenguaje de tu alma. Y a partir de ahí, ser alma de proa, ¿no? Como un barco, abriendo surco para que la estela sea mejor que la proa. Y con la tranquilidad y la paz de que estamos intentando la mejor versión de nosotros. Así que Andrés, estamos haciendo lo que hay que hacer, simplemente, ni más ni menos, estimado periodista. Es muy interesante todo lo que estás diciendo, todo lo que estás enunciando, casi con una impronta, podría decirse hasta poética. Yo me acordaba mucho al principio de la película Cabrini, La Madre Cabrini, que muchos la pueden ver, ya están disponibles en algunas plataformas. Cuando ella llegó a Estados Unidos, venía desde Lombardía, Italia, y se encontró con una gran cantidad de inmigrantes a principios del siglo pasado en situaciones de extrema pobreza. Entonces su plan era construir una red global donde hubiera refugios, hospitales, escuelas, empezando desde Chicago y enfrentándose a todo el establishment, todos los intereses que no le ponían palos en la rueda. Y la situación
en cómo vivía. Entonces sí, muchas veces uno se queja, pero tiene un lugar donde vivir, un techo, tiene comida, y eso ya marca una diferencia, más en un país donde tenemos más de un 50% de la población que vive en la pobreza, en un país que fabrica alimentos para 450 millones de personas, y seremos unos 46 millones de personas en el país, ¿no? Entonces, el término justicia social, que ha sido manipulado políticamente por los distintos gobiernos, a su antojo, generando más pobreza que sostiene el sistema del clientelismo, y que el gobierno actual utiliza para denostar por completo y generar eh, un discurso desde las antípodas. Pero todo forma parte desde el mismo sistema, o sea, me acordaba cuando era la campaña de Sergio Massa y Javier Milei. Se decía, o sea, gane quien gane, ganamos todos. Y bueno, ahí está la masonería, ¿no? Que tiene siempre un brazo izquierdo y un brazo derecho. Una mano izquierda y una mano derecha, con ambas maneja los hilos del sistema. Eh, por eso esa discusión ya quedó un poco anquilosada de las izquierdas, las derechas. Te quería preguntar además por el tema de los incendios del Bolsón, que eso también forma parte este, del discurso del calentamiento global, cuando no se reconoce una gestión, o que son provocados. ¿Qué información tenés? Bueno, eso lo he vivido. La información no viene de afuera, viene de adentro. Yo trabajo en un pequeño hospital rural que está en la localidad de Puyén, a 30 kilómetros al sur del Bolsón. Y vivo en una chacra en el Bolsón. Los incendios empezaron en enero en Epuyén. Prácticamente fue un incendio urbano, casi se quema el pueblo. Igual se quemaron entre 50 a 70 casas y varios campos y miles de hectáreas. Y en Bolsón luego más de 220 casas y también miles de hectáreas. En el medio hubo incendios en zonas intermedias, en otras localidades como Esquel, Trevelin, el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Nahuel Huapi, en las localidades del Manso. Bueno, hubo focos por doquier, todos provocados. Por supuesto que eran meses de sequía, como corresponde a todo verano, y por supuesto que el clima está en un cambio esperable, como todo ciclo de la Tierra. También es cierto que el clima está manipulado hace décadas, esto es simplemente comprender un poco la realidad, y no hace falta descubrir los chemtrails que nos atraviesan el cielo y luego el clima se manipula en lugares donde no debería pasar aviones porque no hay líneas aéreas, como en estos lugares del sur, pero de repente pasan estos avioncitos dejando su estela a diario. Bueno, cuando queremos averiguar el origen de estos aviones con notas, con preguntas, con indagaciones como las hemos hecho, nunca hay respuesta. Obviamente que esto forma parte del engaño, de la intención de lo que pretenden hacer con la masa crítica del planeta. Estos incendios, ¿por qué son provocados? Bueno, ahí hay muchas teorías, y tal vez en las teorías no logremos comprender porque son provocados aquí, en África, en toda Latinoamérica, en California. O sea, no es un tema de minería local solamente, ni de inmobiliaria local solamente. Es un tema de generar caos y desorganización en el planeta y desestabilización de la mente y de sentir de que todas estas situaciones aparentemente no manejables por el hombre deben ser manejables por otra cosa. Y esta otra cosa es lo que nos está empezando a proponer el sistema. Llámese inteligencia artificial, gobiernos que pretenden ganar guerras sobre otros y
y provocar su hegemonía, etcétera, etcétera. El tema es que vamos a un mundo dictatorial dirigidos por muy pocos, aparentemente los mismos dueños de los bancos, dueños de todo, que son los que están patrocinando todas estas locuras. Entonces, si el pueblo común está malnutrido, está mal instruido, mal educado y vive en caos, y va a estar desesperado. Entonces, es lo que entiendo que quieren lograr. Han sido provocados los incendios, son décadas de gobiernos. Yo me acuerdo ya de la época del gobierno de Menem, que había prometido los aviones hidrantes que iban a quedar localizados en el aeropuerto, en ese momento recién fundado, del Bolsón, nunca estuvieron. Y tantas otras cosas, ¿no? Los bomberos que siguen siendo voluntarios, que siguen recibiendo donaciones para poder comprar motobombas porque si no, no se compran, y bueno, etcétera, etcétera. Cuando vemos cómo se luchó contra el fuego, que fue una gran cantidad de población común vestidos con sus jeans, bueno, entendimos que estamos expuestos de la nada y que el Estado está voluntariamente ausente de situaciones que debería estar presente por obligación constitucional. Bueno, esto sucede en todo. Vos decís, ¿por qué no pasa el camión de la basura por la puerta de tu casa cuando estás pagando alumbrado, barrido y limpieza? Y tu casa es de tierra y el alumbrado, si se apaga, tenés que ir vos a comprar la bombita. Bueno, ¿por qué sucede esto durante décadas? Bueno, porque hay una desidia y un desinterés de la gente común en tomar decisiones masivas, es decir, esto hay que cambiarlo. Porque si la población del mundo decidiéramos hacer paro un día, no habría más guerras. Si decidimos no consumimos nada, a mejor estilo Gandhi, ¿no? Acá no hay más guerras. Gandhi tenía una manera de expresar su ideología muy interesante. Él decía, un pequeño grupo de ingleses no puede gobernar la India sin el apoyo de los indios. Bueno, le fueron quitando el apoyo a ese pequeño grupo de ingleses y se tuvieron que ir, sin una bala. Bueno, de eso se trata. Si nosotros no apoyamos el sistema, no consumimos el sistema, si nosotros no le damos de comer al sistema, el sistema no sobrevive. Si nosotros no le damos de comer al miedo y al caos, pues no sobreviven. La estabilidad y el amor no es reemplazado por el miedo. Entonces, este trabajo personal que nos permite enraizarnos a la tierra y tener los brazos en el cielo es la respuesta. El sistema es una propuesta de propaganda y de programación al cual hay que decirle que no. Es una suerte de adicción a la cual hay que frenar y proponernos otro camino. En la medida que masivamente estemos en otro camino, no tienen oportunidad. No hay guerra sin soldados. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Con conciencia. Y Gandhi tenía una hermosa frase al respecto. Él decía, la libertad es un estado de conciencia. Pues tenemos que llegar a ese estado de conciencia para poder transformar la realidad. Y en eso estamos. Nosotros estamos construyendo ya hace 2 años, Andrés, algo que se llama Red de Dones. La Red de Dones es un modelo estratégico de supervivencia, de sobrevivencia, en la cual se pretende, con una estrategia de 8 porciones en una torta, de proponer que si se cubren esas 8 porciones, una pequeña población puede resistir de forma autónoma. Entonces enseñamos cómo generar esas porciones y desde qué lugar. Y desde esas 8 porciones generar luego que ellas estén hechas, porciones mayores como un círculo excéntrico en derredor, permitiendo que el hombre se expanda en su totalidad. Esto lo pretendemos promover en cada barrio, en cada pueblo pequeño, pero también a nivel de fundación de pueblos, que lo estamos haciendo en distintos lugares de la meseta patagónica, a fin de tener una propuesta de civilización distinta cuando venga la inmigración masiva, que es cuestión de
meses, o tal vez pocos años, que sean el inicio de la guerra de Europa. Obviamente eso va a suceder, no solo está en las profecías, está en el sentido común, y hay que estar preparado para eso. Entonces nos ocupamos de hacer, siendo conscientes del sistema y la manipulación del sistema y quién gobierna el sistema, tomamos la decisión de hacer. ¿Vendrán más incendios provocados? Probablemente. Es muy fácil contratar cipayos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tener una motobomba en cada manzana, camionetas preparadas a disposición, fuentes de agua disponibles, y cuando algún vecino reciba este ataque, solucionarlo grupalmente. Y así en todo, cuando algún vecino necesite comida, tener comida para compartir. Y todo desde este lugar, redes. Redes de contención y redes de realización de las personas. Por ahí vamos, con la red de dones. Así que los ataques que recibimos ya no nos generan temor. Simplemente nos genera la estrategia de ser mejores que ellos. Sí, una red también de generar conciencia, porque hay redes y redes. Hoy escuchamos la palabra red y enseguida eso nos remite a las redes sociales, que es otro tipo de red, es como la red del pescador, ¿no? Que te tiene atrapado y te va consumiendo en lo que es la vanidad, toda la superficialidad. Y genera una adicción que también es otra forma de dominación. O sea, necesitamos las redes sociales para difundir el mensaje, para poder ser esa pequeña falla en la Matrix donde se divulgue información que no puedan controlar, los mismos que controlan los medios de comunicación, las redes sociales, la industria cultural, el cine, el libro, el teatro, eh, la música. Vos llamabas los mercaderes que echó Jesús, Jesús de Nazaret, pero también están no solamente los mercaderes, sino quienes lo entregaron a la cruz. Y ellos son los que hoy dominan todo. Aquellos que promueven y financian agendas nefastas, que se presentan como un grupo religioso y en realidad son una comunidad. Pueden estar en Argentina, en Alemania, en Italia, en cualquier parte del mundo, aprendiendo el idioma de cada país, pero son una comunidad propia del país de donde vienen, y están en todas partes, y controlan todo y buscan llevar a la población mundial que no pertenezca a ellos a su propia destrucción. Promueven este, el tema de la búsqueda de la legalización de la droga, las mezclas raciales, cuando ellos no se mezclan con ninguna raza, la homosexualidad, el lesbianismo, algo que existió siempre, ¿no? Pero es una manera también de tener un control poblacional, porque dos personas del mismo sexo no se pueden reproducir. Y todo aquello que pervierta, en contra, atacan la familia, atacan la religión. Nombrabas a Gandhi, bueno, realmente la apertura de conciencia que generó en el pueblo como líder es bastante destacable, por eso eso lo convirtió en la figura mundial que es. Después, bueno, en cuanto a la religión lo podemos discutir, pero algunos dirán, bueno, ya quizás tenga que ver con las profecías de Benjamín Solari y Parravicini acerca de que Argentina va a ser otra vez como la gran samaritana que recibe a todos los extranjeros nuevamente. Algo, yo te quería preguntar, no puedo dejar de preguntarte porque, bueno, desde el momento en que pasó lo que pasó en su
su momento, ¿no? Ese 25 de mayo en Rosario, yo no lo podía creer. Muchos dicen, bueno, ya otra vez hablando de la pandemia, pero esto no terminó, esto recién empieza. Y ahora es donde van a empezar a pagar. Por eso no hay que dar vuelta a la página, porque es justamente lo que ellos quieren, ¿no? Eh, Vos fíjate, van al monumento, van las feministas a romper todo, a defecar en la catedral, a mostrar las tetas, pintar paredes y calles, y la policía no hace nada, ¿no? Cuando aparecen piqueteros tirando piedras, usando armas tumberas, gritando, rompiendo, la policía no actúa. Ahora aparece Médicos por la Verdad con un acto pacífico, informativo, lo lleva preso a todo, porque sí, por nada. Simplemente porque el arma más pesada que tenían, más efectiva y mortífera quizás, no eran las armas tumberas, no eran las piedras, no eran las tetas, no eran las molotov, sino la verdad, porque la ciencia no es una opinión, la ciencia es ciencia. Entonces, de una manera violenta se lo llevaron a pedido de este hijo de puta de Perotti. ¿Cómo recordás ese momento? ¿Cómo recordás el 2020 y también ese momento en particular? Bueno, el 25 de mayo del 21, que pasó eso en el Monumento a la Bandera, veníamos recorriendo el país eh, prácticamente casi todos los días en una plaza distinta, hablando con la gente, algo muy simple. Sucede que de alguna manera ya éramos una masa de pensamiento interesante y que estaba generando un cambio social de opinión. Ese día, en el Monumento a la Bandera, ni siquiera pudimos llegar a hablar, porque cuando nos empezamos a reunir, no solo nos detuvieron como está en las filmaciones de YouTube, que se ve todavía, ante nuestra propuesta pacífica, porque hablábamos con la policía, sino que nos golpearon, nos encarcelaron en cárceles comunes, nos dejaron sin comer por días, nos dejaron sin agua durante casi 4 días, sin baño, en una cárcel en condiciones sucias, sin ventanas, porque las ventanas no tenían vidrio, ya en el frío de mayo de Rosario. Bueno, todo así, eh, sin acceso a las cosas que nos enviaban, ni siquiera el abrigo. Varias veces por día, inclusive a la noche, nos desnudaban para ver si nos habíamos lastimado en teoría, con armas largas. Bueno, nos quisieron amedrentar. Fuimos 3 los encarcelados y unos 30 y pico los detenidos. Los que fuimos encarcelados, con el doctor Guettor, el ingeniero Chabusco y yo, tuvimos causas penales, los 3, y fuimos procesados. Todo ese procesamiento terminó hace muy pocos meses, en mi caso en noviembre del 24, con el impedimento, por ejemplo, de salir del país, salvo que el juez lo autorizara, bueno, todo ese tipo de cosas que tiene cualquier procesado. Bueno, fue un momento oscuro, por supuesto, el maltrato y todo lo que implicó y la difamación social, porque obviamente el que no está imbuido en el tema ve y dice, mira, los detienen, van a la cárcel, por algo será, ¿no? Y así fue la herramienta del enemigo, el que genera la desidia, la difamación, sin importarle en realidad la verdad, ni siquiera la salud de sus propios hijos, ¿no? Porque un debate científico es para todas las partes saludable. Bueno, así fue ese 25, muy difícil, pero inevitable, como inevitable será lo que está por venir, porque en todo enfrentamiento de ideas, cuando las ideas se enfrentan con elegancia y se enfrentan con tranquila verdad, más allá que nosotros nos llamamos médicos por la verdad porque éramos médicos buscadores de la verdad, no porque la tuviéramos. La verdad es algo que puede ir cambiando día a día en la medida que vamos haciendo el debate, pero sin debate no hay ciencia, eso es de lo primero que hemos aprendido en la universidad.
Pero acá se pretendía cerrar todo debate, cerrar toda idea y que sea hegemónico el pensamiento. Esta hegemonía del pensamiento fue lo que en lo personal a mí me motivó el 21 de septiembre del 2020 a salir a recorrer el país en un momento que estaba todo cerrado. Acá en Bolsón no podíamos ir ni al Lago Puelo, la población de al lado, ni llegar a Bariloche. No podíamos salir directamente. Por eso salimos a caballo y estuvimos 5 meses a caballo para burlar los retenes y llegar a las plazas. Y luego cuando se abrió misteriosamente, ya no había más pandemia, ya en enero lo importaba era el turismo, había desaparecido el supuesto bicho. Bueno, ahí salimos en auto a decir, por favor, no se inyecten nada, porque lo que se está ahí adentro, primero que ya fue patentado en el 18, sonriente, ¿no? De oreja a oreja la sonrisa. Ya fue patentado en el 18, con lo cual acá no están investigando nada nuevo, sino que lo que están inoculando es algo que saben lo que hay adentro, pero lo ocultan como si fuera una patente de una marca, lo ocultan a la ciencia, y los gobiernos lo aceptan porque dicen que hay un estado de necesidad extrema de que 8 de cada 10 personas van a morir, cuando claramente no era así, claramente no fue así. De hecho, cuando uno entra en el Registro Nacional de las Personas hoy en día y uno ve la mortalidad del año 18, 19, 20, 21, era similar. Nunca hubo un aumento de la mortalidad. Lo que hubo fue un cambio de la carátula de qué moría cada persona, porque se habían prohibido las autopsias y se había manipulado la causa de muerte, simplemente. Bueno, todo esto ¿para qué se hizo? Más allá de destruir la economía del planeta y de generar una experiencia de programación social que fue bastante victoriosa para ellos. Se hizo para que la gente se inocule. ¿Y con qué consecuencia? Te noto dos, que recibí 2 llamados hoy a la mañana, que son de un promedio de 10 llamados por día. Pacientes que, doctor, me inoculé 5 veces y tengo ACV, tengo cuadriplegia, ya no tengo memoria, tengo trombosis masivas, tengo fibromialgia, etcétera, 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 cuando no han muerto. Y esto, ¿por qué no son casos aislados? Porque cuando uno ve el mismo Registro Nacional de las Personas, registro oficial, en donde se anota el que murió en el país y el que nació, encontramos de que hay un aumento en la mortalidad infantil del 63% interanual. Y un aumento de la mortalidad en el adulto casi del 80%. Y por supuesto, hay la cantidad de nacimientos menos que antes es enorme. ¿Esto a qué se debe? Pues hasta ahora no encontramos otro indicador tan claro que no haya sido esto que se nos puso dentro del cuerpo. Sumado a que pensamos mal, comemos mal, respiramos mal, tomamos mal agua. Sumado a todo eso, a que nos envenenan con un chemtrail, sumado a todo eso. Pero las armas, literalmente, que ellos tienen guardadas para la guerra, incluye estas inoculaciones. Porque si quieren diezmar y generar genocidios en pueblos enteros, como está pasando en Palestina claramente, es porque lo mismo pretenden hacer con los lugares en donde la materia prima es un tesoro, como en estas regiones, y donde les molesta nuestra presencia humana. Por eso es que envenenan las napas de agua, y por eso que ciudades como Resistencia, entre tantas, tienen que tomar agua envasada porque ya no tienen acceso al agua sin intoxicación. Por eso es que envenenamos nuestros campos con fertilizantes que matan la microflora del campo por generaciones. Bueno, antes dijiste, nuestro país produce alimentos para 400 millones de habitantes, es cierto, y con un potencial del doble, pero sin embargo producimos alimentos para generar alimento a los cerdos de China, con soja transgénica, para alimentar mal a los chinos, mientras nuestros pibes pasan hambre. Esto no debería poder sobrevivir ni un día, y sin embargo la sociedad está preocupada en dónde me voy de vacaciones el fin de semana.
¿O cómo hacemos con estos gobiernos payasos? Pues, estimado Andrés, mi humilde norte, después de la experiencia del 2020, del 2021 y el estado actual, es que el modelo de Cristo es el modelo a seguir. No hay otro. Cuando él decía deja todo y seguime, hablaba de que por acá es. Y hoy en día, o nos transformamos en la versión empoderada y amorosa que estamos destinados a ser, si no lo hacemos por desidia, le estamos dejando el lugar al mal. Y a sus representantes que anidan estas ideologías y estas energías que los sobreviven, los anidan como tontos, creyendo que de alguna manera, por el hecho de aliarte al mal, van a tener cierto papel predominante. Pobres. Simplemente no comprenden que la evolución en el amor es el único destino de la raza humana y todo lo demás lo vuelve mediocre. Pues tenemos que estar en este lugar y cada día que ha pasado de ese 2020 nos empodera más, nos vuelve más soberanos y más presentes en que todo lo que hacemos en el día, cada instante, tiene que estar al acecho de ser nuestra mejor versión. Y desde ese lugar y en contacto con el cielo, somos absolutamente imparables. Humildemente invitamos a las personas a que se den cuenta de que el camino no es otro, de que el egoísmo, de que el sálvese quien pueda, de que el individualismo, de que la pérdida de la familia, como bien lo nombraste, lo lleva a la extinción. Entonces, manteniendo la mano para ayudar a que está abajo del pozo, levantarlo, seguimos caminando. Porque sabemos claramente que la próxima civilización del planeta va a ser una civilización del amor, basada en todos estos increíbles ideales de Cristo, y que vamos a lograr esta transformación simplemente porque estamos acá, porque gente común, como yo, como vos, como tantos otros, como los médicos que estuvimos ese 25 de mayo, gente común, está decidida a cumplir esta evolución, inspirada por lo mejor. Y esto no es una experiencia de cuerpo. Acá se trata de salvar el alma. Entonces, como entendemos la eternidad como meta y entendemos el egreso que hay que hacer de estas asignaturas pendientes, es que estamos y estaremos presentes en estos cambios, generando un humilde camino en red para colaborar entre nosotros y sacando lo mejor de nosotros, inspirados en el cielo, pobres, de los que gobiernan el planeta desde esa miseria espiritual, creyendo que pueden superar a semejante amor universal, porque lo mismo que nos creó es lo mismo que nos inspira. Y si somos una gotita de ese mar, también somos ese mar. Entonces, claramente, Andrés, junto a Dios, somos mayoría aplastante. Acá no hay ningún miedo, acá hay claridad y simpleza, y un amor muy empoderado de lo que hay que hacer. Y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo, Andrés. Así que por ahí siento que es. El pasado simplemente nos construye y todas estas adversidades que estamos compartiendo del 20 y del 21 nos fortalecieron para ser un poquito mejores y estar así templados como el metal, como la espada, en el momento de actuar. Se cortó tu audio, Mariano. No se te está escuchando. Bueno, yo te escucho muy bien. Ahora sí, ahí está. Ahí. Te escucho muy bien.
Eh, realmente unas sabias palabras reflexivas. Creo que eso responde mucho a la pregunta que siempre hacemos sobre el final, que es ¿cuál es el principal muro a derribar, ¿no? Para dejar de ser funcionales al sistema, dejar de alimentarlos, a este sistema que no tiene piedad ni por las mujeres, ni por los chicos, ni por los ancianos. De hecho, fueron por los chicos cuando abrieron una ventana de Overton para llevar adelante la ley del aborto, tratan de lavarles el cerebro desde las escuelas, enseñándoles cómo hacerse una operación hormonal, un cambio de sexo, cómo practicarse un aborto, buscan sexualizarlos a través incluso desde las películas, se meten con las infancias, pero también fueron por los viejos en la pandemia, eh, encerrándolos, no dejando que tengan contacto con sus seres queridos, llevándolos a la depresión. Y luego con los estampillados de la casa para el cajón, porque no producen, porque son un gasto para el sistema y son, por lo tanto, ya está, descartables, no me sirven más. Entonces está el control de natalidad, el control poblacional, y bueno, ya sabemos cuál es la realidad también de las mujeres a nivel mundial. Si bien vivimos en un país donde existe prácticamente la misma igualdad de derechos, hay muchos crímenes, crímenes que son utilizados políticamente por grupos radicales de izquierda para poder ganar votos y perpetuarse en el poder, utilizando los cadáveres de mujeres para sostener su negocio, ¿no? Entonces, creo que respondiste a esa pregunta sobre cómo destruir ese muro, cómo atravesarlo, cómo empezar a despertar, porque esa es la misión que tenemos, ¿no? Desde cada uno en nuestro lugar, vos desde el tuyo, nosotros desde acá, despertar conciencias principalmente para entender que no fuimos hechos para estar solos, para estar aislados, para que cada uno, el mundo de uno sea nada más su vida, la de su familia y nada más. Necesitamos del contacto con el otro, necesitamos que haya una red de contención, de solidaridad, de apoyo y de compasión, que podamos realmente, no alcanza, digamos, con ir a la iglesia, aquellos que son fieles, sino también poder internalizar el mensaje del Nazareno, cuando dijo, el mandamiento que les dejo es el siguiente, ámense a ustedes mismos como yo los he amado. Entonces, en esta era preapocalíptica, lo que tenemos que hacer es volver a Dios, de verdad, porque estamos en una época de una batalla espiritual, el bien contra el mal. Y creo que el bien va a ganar, pero para eso necesitamos tomar conciencia entre todos de que la única manera de salir adelante y de salvarnos es tirando todos para el mismo lado. Acá no es el político de un lado o el político del otro el que te va a salvar, no esperemos soluciones de arriba y mucho menos de gente que nunca hizo nada, ¿no? Como decía Jaureche, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Entonces, me parece que ahí está la respuesta, no sé si coincidís con lo que estoy planteando, ¿no?
Sí, 100%, Andrés, 100%. El primer muro a derribar en nuestro camino de mente-corazón. Unir ambas partes y cuando el conocimiento es integrado, realmente integrado, la transformación simplemente sucede. Así que es por ahí. Y por supuesto que junto a ese camino individual, la empatía colectiva de transformación. Pero ahí vamos. El modelo está, hace 2000 años que está el modelo. Jesús nos lo mostró con una enorme claridad y no hay ningún miedo a que estos aparentemente empoderados puedan lograr su cometido si simplemente logramos la conciencia de lo que está sucediendo. Así que te abrazo fuerte, gracias por compartir este momento. Un placer escuchar tu punto de vista y sentir con tanta empatía, la verdad, es un aliciente el saber de que cada día escuchamos que hay otros que también están en el mismo camino y que es cuestión de tiempo que logremos mostrar a una masa crítica lo que está sucediendo, que lo puedan ver, que lo puedan sentir y en consecuencia esto se transforma. Así que hasta cuando quieras, Andrés, un gran abrazo y te saludo con mucho respeto y gracias. El placer es nuestro, Mariano, realmente es un honor y esto sirve para darnos cuenta de que no estamos solos. Quizá los medios de comunicación no seamos visibles, no nos muestren, pero existimos y acá estamos. Así que te mando otro gran abrazo para vos, Mariano, y nos mantenemos en contacto, por supuesto. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.